Bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas, ese rincón donde nos gusta mirar con lupa cada detalle de las historias que nos roban el aliento. Ojalá tu día esté cargado de buena vibra, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, seamos honestos, no ha dejado en paz a nadie desde que sucedió. Sí, lo adivinaste por el título. Vamos a desmenuzar ese beso icónico entre Hande y Kerem que nos dejó sin aire, con mariposas y con una sonrisa que se negaba a apagarse. Lo pedían a gritos. Y yo también moría de ganas por compartir esto con ustedes, porque ¿quién no se derritió con esa escena? ¿Quién no sintió la química, la electricidad, la magia que pareció desbordar la pantalla? Ponte cómodo, respira hondo y prepárate para regresar a un instante que marcó a la audiencia. Y si te gusta este estilo de contenido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Tu apoyo mantiene viva esta conversación que tanto disfrutamos. El título lo dice todo. El beso de Hande y Kerem que paralizó a la audiencia. La expectativa era altísima. Veníamos de episodios enteros de tensión, de idas y vueltas, de dos personajes que se atraían como imanes y se resistían como si el destino jugara con ellos. Lo que convirtió en único este fenómeno es que no solo vimos a Hande y Kerem, también vimos a Can Yaman y Demet Özdemir detrás, encarnando la emoción sin fisuras. Esa alquimia que tenían en el set se coló en cada gesto, y por eso el impacto fue mucho mayor. Durante semanas, fuimos testigos de miradas que se buscaban, de silencios cargados y de sonrisas que decían más que un monólogo. Como espectadores, lo olíamos, algo enorme se estaba cocinando, y sería imposible frenarlo cuando explotara. El contexto en la trama no era precisamente sencillo. Como pasa en las historias que amamos, una serie de malentendidos, roces y una batalla interna entre lo que se desea y lo que se cree correcto habían puesto a los protagonistas contra las cuerdas. Y justo ahí, cuando parecía que todo pendía de un hilo, ocurrió. No fue un beso casual, no fue un impulso vacío, fue la necesidad hecha gesto, el resultado inevitable de la verdad de sus sentimientos. La dirección supo preparar el terreno como corresponde a un momento grande, el encuadre justo, la luz que se estrecha, la música que apenas rozaba el oído. La cámara se acercó a sus rostros y el mundo pareció callarse, dejándonos solos con ellos. Entre el latido de la escena y el nuestro, no había distancia. Y aquí entra el detalle que nos puso la piel de gallina, no hicieron falta palabras. Antes del contacto, el diálogo silencioso en sus ojos era un universo abierto. Estaba la duda, estaba el deseo contenido, estaba la fragilidad del que se entrega sabiendo que podría salir herido. Kerem se aproximó a Handien, y ella dio el primer paso. Sí, tal cual. La valentía se le notó en la respiración, en la forma de sostener la mirada, en el instante en que decidió que ya no iba a huir. Entonces, sus labios se encontraron y el resto dejó de importar. No fue tímido ni de prueba. Fue un beso profundo, desbordado, el compendio de todo lo guardado. Can Yaman imprimió esa intensidad suya, contenida y feroz a la vez. Demet Özdemir, con sus ojos expresivos y su naturalidad desarmante, respondió con la misma hondura. Y aunque la escena hablaba de Hande y Kerem, era imposible pasar por alto que esa conexión tenía el pulso de dos intérpretes que se entienden a la perfección. La cámara capturó cada microgesto, como el arrodeo de la cintura para acercarla más, como ella enredó los dedos en su cabello o dejó reposar la frente en su pecho después, como si buscara refugio en el latido de él. Esa combinación de ternura y pasión le dio al tiempo otra forma. Los segundos se alargaron y sentimos que la eternidad cabía en un cuadro. Ahí estaba el clímax de una espera larguísima, el premio a la paciencia de los que creímos desde el principio. Nada sonó impostado. Nada de lo que vimos parecía mecánico. Fue el tipo de momento que nos recuerda porque seguimos estas historias con tanto compromiso emocional. Para entender el alcance del fenómeno, hay que recordar cómo llegamos hasta ahí. A lo largo de la temporada, los guionistas habían jugado con el gato y el ratón entre Hande y Kerem, pero también habían ido salpicando la trama con nombres y dinámicas que hicieron hablar a todo el mundo. En medio de ese universo, se mencionaron Andersel y Kerem Bürsin, que en la ficción se llaman Eda y LDZ, y Serkan Bolat, como parte de ese juego de referencias, paralelos y guiños que a los fans tanto nos fascinan. ¿Y quiénes estuvieron al frente de esa marea emocional? Can Yaman y Demet Özdemir, prestando sus cuerpos y sus voces a personajes que parecían hechos a su medida. Todo sumaba a una expectativa demencial que solo se apaga cuando llega un momento así, un punto de no retorno. La reacción fue inmediata. Las redes estallaron. Twitter, Instagram, videos cortos con reacciones, lágrimas reales frente a la pantalla, gente gritando en sus salas. En cuestión de minutos, había memes,
montajes, recortes en bucle del beso. La escena se volvió viral como un incendio bien prendido. La conversación no se quedó solo en el fandom, atravesó fronteras, idiomas y horarios. Era la confirmación de que habíamos presenciado algo que no se ve todos los días. Y en paralelo, como suele suceder cuando la química traspasa la línea, crecieron las especulaciones sobre lo que pasaba entre Can Yaman y Demet Özdemir lejos de las cámaras. La intensidad hablaba por sí misma y el público, que es sabio para detectar esa chispa, no dudó en hilar teorías. Hubo quienes aseguraron que su relación, con el tiempo, se hizo evidente, que aquello que se insinuaba en el set encontró la luz fuera de él. Más allá de lo que cada uno crea o quiera creer, quedó claro el nivel de entrega profesional con que ellos sostuvieron cada escena. Si nos ponemos técnicos, la puesta en escena fue impecable. La luz recortó los perfiles con una calidez íntima. El diseño sonoro dejó respirar el silencio en lugar de taparlo. Y la cámara, siempre atenta a la mirada y a la piel, se tomó el tiempo necesario para que sintiéramos el latido de ese instante. Nada distrajo. No hubo cortes que rompieran la emoción. Se nota cuando detrás hay un equipo que entiende que la imagen, cuando está bien compuesta, cuenta por sí sola. El resultado fue un todo coherente: interpretación, dirección, música y montaje tirando en la misma dirección. Es el tipo de artesanía audiovisual que convierte una buena escena en un recuerdo indeleble. Y claro, dentro del arco de la historia, ese beso movió la aguja. Para Hande y Kerem significó dejar de negar lo que venían intentando esconder. Fue el punto en el que ya no hubo marcha atrás. Marcó una frontera emocional. De un lado, la cautela, del otro, el reconocimiento abierto del vínculo. Para nosotros, los que habíamos invertido horas y emociones, fue una recompensa a la altura de la espera. No importó cuántas veces lo volvimos a ver, siempre parecía nuevo, siempre volvía a apretar el pecho. Ese es el poder de una escena cuando está hecha con verdad. El legado de ese momento ya es parte de la conversación sobre la ficción turca. Aunque la trama siga su curso y los episodios se acumulen, hay escenas que se quedan grabadas como postales que uno vuelve a mirar, y esta es una de ellas. Si hoy hablamos de hitos, si enumeramos instantes que rebasaron su propio capítulo, el beso de Hande y Kerem está ahí arriba. Y no solo por lo que cuenta, sino por lo que despierta: la memoria del primer amor, el valor de atravesar barreras, la apuesta por lo que se siente aunque asuste. Can Yaman y Demet Özdemir, a través de esos personajes, recordaron a todos que el corazón, cuando alza la voz, puede silenciar cualquier argumento en contra. Muchos se preguntan qué hubo detrás de cámaras, cómo se preparó ese choque de emociones. Dicen que la clave estuvo en la confianza, en saber que el otro iba a estar ahí para sostenerte en el segundo exacto en que el personaje lo necesitaba. Dicen que los ensayos fueron finos, que ajustaron el ritmo como quien afina un instrumento, y que Can y Demet se escucharon de verdad. Tal vez por eso, cuando la toma buena quedó registrada, no fue necesario repetirla una y otra vez. El brillo de esa primera vez tiene algo que no se puede simular. Y esa certeza la sentimos todos en la piel. Volviendo a lo que vino después, es imposible ignorar la ola que siguió al estreno del episodio. Las cuentas de fans organizaron maratones de reproducción del clip, los editores caseros pusieron capas de música distinta y cada versión encontraba un matiz nuevo. La escena se convirtió en material de estudio para quienes aman desarmar las emociones y entender por qué funcionan. Y, por supuesto, cada entrevista de Can Yaman y Demet Özdemir pasó a tener una pregunta obligada: ¿cómo vivieron ese beso? ¿Qué sintieron? ¿Cuánto de ello se coló ahí sin proponérselo? Hubo sonrisas cómplices, respuestas medidas y ese juego de dejar algo en el misterio, porque la ficción también vive de aquello que no se explica del todo. Antes de despedirnos, me gustaría que te quedaras pensando en qué fue lo que más te tocó de ese momento. ¿Te pasó lo mismo que a tantos cuando lo viste por primera vez? ¿Hubo otra escena que te hiciera sentir esa presión linda en el pecho? Quiero leerte en los comentarios. Aquí nos gusta construir una comunidad que comparte sus pasiones y se acompaña en ellas. Y si este repaso te movió algo, si volver a vivir el beso de Hande y Kerem te hizo sonreír como entonces, ayúdanos con un like, compártelo con quien sabes que suspira por estas historias y no te vayas sin suscribirte a Escándalos de Series Turcas. Esa energía que nos das es la que nos empuja a seguir trayéndote análisis, recuerdos y momentos que nos hacen latir juntos. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigamos soñando, sigamos suspirando y dejemos que la pantalla nos recuerde, una y otra vez, que cuando la magia se alinea, el mundo entero se queda mirando en silencio.